En el anterior capítulo, Fran se enfrentó a la horda y le veo mucho. Ahora nos dirigimos a Alessa. ¿Qué nos espera? Capítulo 3-3. Preparación para asaltar la mazmorra. Nos apresuramos a volver a Alessa después de la escaramuza con los goblins. Queríamos ir donde el herrero para reparar la armadura de Fran, pero primero debíamos presentarnos en el gremio. Le lancé magia de limpieza por una cuestión de etiqueta, pero no ayudó del todo con las manchas de sangre y la armadura maltrecha. Por suerte, a los demás aventureros no pareció importarles. ¿En qué puedo ayudarte, Elevent? Me gustaría presentar un reporte al MG. NT, maestro del gremio. Por supuesto. Nell se apresuró a ir al fondo de la sala. Comprendió la gravedad de la situación por la expresión de la cara de Elevent. Volvió unos minutos después para llamarnos. El maestro del gremio los verá ahora. Por aquí. Entramos en el despacho del maestro del gremio y lo encontramos a él junto con Don Adrond esperándonos. Reporte. Señor. Fuimos al lugar de los avistamientos de goblins con el grupo de Krull. Fran ya estaba en el lugar cuando llegamos. Y la batalla ya había terminado. Ya veo. Fran, me gustaría pedirte más detalles, pero... El MG suspiró. Él sabía lo callada que tendía a ser Fran. Él frunció la cara, tratando de encontrar una manera de hacerla hablar. Debería lanzarle un hueso aquí, la situación se veía terrible. ¿Hay algo que te gustaría compartir con nosotros? Fran, muéstrale los cuernos. Sí. Toma. Fran sacó los cuernos de Hobgoblin del bolsillo dimensional. Son estos, cuernos de Hobgoblin. El MG tomó los cuernos y arrojó identificación sobre ellos. Una sombría mirada de comprensión apareció en su rostro cuando afirmó su autenticidad. ¿Quieres decir que has luchado contra goblins y hobgoblins? ¿Cuántos eran? Gritó Don Adrond después de mirar los cuernos. Muchos. ¿Podría ser más específica? Alrededor de 130. Unos 130. 4 hobgoblins. Aproximadamente 20 goblins de alto rango. 4 hobgoblins. Unos 20 goblins de alto rango. ¿Qué? Don Adrond se sentó. Tenemos el inicio de una estampida de goblins en nuestras manos. Cálmate, Don Adrond. Disculpe, señor. Entonces, tengo otra pregunta, Fran. ¿Qué pasó con los goblins? Se retiraron. Los maté a todos. Ya veo. Así que los mataste tal y como aparecieron. Hasta el último. Eso no es bueno. ¿Cómo es que eso puede ser malo? El MG procedió a explicar que los goblins con los que Fran había luchado fueron enviados fuera de la cueva de los goblins debido a la sobrepoblación. Los goblins se estaban reproduciendo masivamente, y los goblins de bajo rango fueron simplemente expulsados de sus casas y hogares debido a ello. Eso explicaba su desesperada ferocidad al enfrentarse a Fran. El hecho de que los hobgoblins y los de alto rango estuvieran mezclados en su horda de exiliados significaba que la cueva ya estaba repleta de hobgoblins. Parece que este año nos espera una gran estampida de goblins. Pongamos una convocatoria de emergencia a todos nuestros aventureros. Haremos los preparativos hoy y mañana. Intentaremos destruir la cueva al día siguiente. ¿Te parece bien? Sí. Haremos que los aventureros de la clase ladrón exploren para localizar la cueva. Lo pondremos en el tablón de solicitudes especiales. Muy bien, me pondré a racionar pociones. La cosa se puso movida de repente. Incluso Nell llamó a las otras recepcionistas y comenzó a darles órdenes. Elevent, tenemos que pedirte otro favor, si no te importa. ¿Quieres que te lleve al lugar del avistamiento? Sí, y llévate a algunos ladrones contigo. Entendido. El destino mismo de Alessa pende de un hilo. Ayudaré en lo que pueda. Los otros aventureros asintieron con la cabeza. Fran parecía querer ir también, pero no lo iba a permitir. Teníamos que arreglar su armadura, y luego, a la cama. Y eso era todo. Fran, por favor, tómate el resto del día libre. Dudo que esa armadura tuya pueda soportar más castigo. De acuerdo. Fran asintió con decepción. Gracias, MG. Ellos se quedaron resolviendo todos los puntos sueltos con el equipo de Elevent antes de dirigirse a la salida. Nos vemos, supongo. Oh, espera. Por favor, ve a recepción antes de irte. Ahora puedes optar a un ascenso a rango F. Pero aún no he superado 5 misiones. Es una tontería pensar que un aventurero que puede enfrentarse a todo un ejército de goblins esté todavía en el rango G. Además, los de rango G no podrán participar en la incursión de la estampida de goblins.
Es mucho más conveniente para nosotros si te damos un ascenso. Sí, necesitaremos a todos los aventureros capaces que podamos conseguir. Es una solicitud de emergencia después de todo. No sabemos cuántos aventureros podrán unirse a nosotros. Cuanta más gente pueda contribuir a nuestra potencia de fuego, mejor. Pondremos la solicitud de incursión mañana. Asegúrate de apuntarte. Lo haré. Gracias. Adiós. Pasamos por la recepción para obtener nuestro ascenso de rango, según las instrucciones del MG. El proceso fue sencillo, y solo nos llevó unos minutos completarlo. Cuando terminamos, Fran tenía una F en su tarjeta del gremio. «Subió», exclamó Fran. No le importaba lo que los demás pensaran de ella, pero era muy exigente con su propio nivel y rango. Era una forma conveniente de medir su fuerza. Bien, ahora que eso está resuelto, vamos a arreglar tu armadura. ¿Tenemos suficiente dinero para las reparaciones? Venderemos las armas. ¿Podemos venderlas al gremio? La respuesta a esa pregunta fue no. El gremio solo compraba materiales y productos a los aventureros. Supongo que se las llevaremos a Garrus. No tenía ni idea de lo que haría un herrero del calibre de Garrus con unas armas de tan mala calidad. Espera un segundo. Tenemos otro amigo comerciante al que podemos acudir. ¿Quién? Vamos, sé que no dejó una gran impresión, pero recuerdas a Randall, ¿verdad? Oh. Me sentí mal por Randall porque Frank casi se había olvidado de él, pero yo era culpable de lo mismo. Dijo que su tienda estaba en la avenida oeste. Vamos. Me preocupaba cómo íbamos a encontrar su tienda en la gran ciudad de Alessa, pero llegamos allí después de un poco de búsqueda. La tienda de Randall estaba cerca de la entrada de la calle, y él estaba fuera. Hola, Fran. Me alegro de encontrarte aquí. ¿Decidiste pasar por el lugar? Sí. Hay algunas cosas que quiero vender. Maravilloso. Pasa, por favor. Randall abrió la puerta para dejarnos entrar. El lugar está más desordenado de lo que esperaba. Las mercancías estaban esparcidas por el estrecho interior. Había todo un surtido de mercancías, desde miel y antídotos, hasta artículos de primera necesidad y armas. ¡Qué desorden! Vamos, yo intentaba ser amable. Randall sonrió con ironía. Jaja, nos ocurre a menudo. Intento exponer cualquier mercancía que la gente quiera comprar. Es justo, pero ¿no había demasiada diversidad en el catálogo? Yo no era nadie para quejarme, pero sería difícil que un tipo de la calle se interesara por la mayoría de estos artículos. Cómprame estos. Vaya, ahora tienes una bolsa de artículos. Más o menos. Con cada artículo que sacaba de su bolsa, Randall se ponía más y más nervioso. Son muchas cosas las que tienes ahí. Hay más. ¿Qué? Vale, espera. ¿Podrías ponerlas en el suelo? De acuerdo. Es una buena bolsa de artículos la que tienes ahí. No pensé que pudiera caber tantos artículos. La mía es más pequeña, así que estoy bastante celoso. Randall nos hablaba mientras examinaba todas y cada una de las armas con ojo agudo. Era la marca de un verdadero comerciante. Estos no están en muy buenas condiciones. Los conseguí de unos goblins. Ah, eso lo explica. Algunos de estos están hechos de acero, así que no es del todo tan malo. ¿Qué te parece 13.000 G? ¿Y bien? Esos son unos 200 G por arma. Creo que está bastante bien teniendo en cuenta lo maltrechas que están las armas. Vale, trato hecho. Por aquí. HM. Guardamos todo el dinero en el bolsillo dimensional. Retirar artículos es muy fácil, por lo que es la billetera ideal. Un placer hacer negocios contigo. Gracias, y vuelve a visitarnos. Estaba seguro de que pronto visitaríamos a Randall. Tenía muchos artículos interesantes expuestos, sin duda le compraríamos algo la próxima vez. Ahora que teníamos nuestro dinero, nos dirigimos a casa de Garrus. Nos apresuramos a llegar al mercado donde se encontraba su tienda. Hay muchos comerciantes por aquí. El bullicioso bazar estaba lleno de vendedores, muchos de ellos con caras agrias. Me pregunté si alguna vez habían presentado quejas contra el viejo herrero. Entramos en su tienda por la puerta trasera. Hola. Ah, son ustedes dos. ¿Cómo están? Tu funda aún no está terminada, si es por eso que estás aquí. No es por eso que estamos aquí. Queremos que arregle su armadura. Garrus se dio la vuelta, miró a Fran y explotó. ¿Qué pasó? Solo ha pasado un día. ¿Qué has estado haciendo? Luchamos contra unos goblins. ¿Goblins? Una horda de goblins, para ser precisos.
Había al menos un centenar de ellos. Hobgoblins también. ¿Qué? Esa es una noticia terrible. Estamos hablando que se avecina una estampida de goblins. El gremio de aventureros ya ha sido informado. Eso es bueno. Aún así, me impresiona que haya salido en una pieza. Todo fue gracias al maestro. Maestro. Ese es mi nombre. Se me acaba de ocurrir que nunca me presenté ante él. Tuve un mal presentimiento en la boca de mi empuñadura. ¿Qué clase de estúpido nombre? Es el mejor nombre de la historia, ¿no? Fran lo pensó ella sola. Muy apropiado. Tú también lo crees, ¿verdad, Garrus? Coopera conmigo, viejo. Sí. Es un buen nombre. Realmente es otra cosa. Lo sé. Es el mejor. Un nombre poderoso para una espada poderosa. Sí, en efecto. Uf. Eso estuvo cerca. Garrus entendió el punto después de mi guiño metafórico y ahora estaba cantando alabanzas a mi nombre, por incómodo que fuera. De todos modos, ¿querías que te arreglaran la armadura? Sí. ¿Puedes hacerlo? La necesitamos para pasado mañana para la incursión de los goblins. No hay problema. Las reparaciones no requieren de mucho tiempo. ¿Cuánto? Fran no había notado el desaire a su sensibilidad por los nombres. Bien, veamos. 10.000 G. Eso es muy barato. Es el costo de una esfera de maná. ¿Esfera de maná? A diferencia de los cristales, las esferas de maná son un tipo de mineral que puedes extraer de la tierra. Pueden almacenar energía mágica y se usan como catalizadores en rituales y similares. Nunca había oído hablar de ellas. Para arreglar tu armadura, necesitaré una esfera de maná como catalizador de mi habilidad, reparación. Entonces, ¿la arreglas con magia? Sí, ¿quieres mirar? Si nos lo permites, claro. Fuimos con Garrus para verlo trabajar con su magia de reparación. Colocó la armadura dañada en su mesa de trabajo, que tenía un círculo mágico dibujado. Luego tomó una esfera de maná amarilla que tenía en uno de sus mostradores. El resto del procedimiento no fue diferente de un hechizo con un largo encantamiento. Reparación. El círculo mágico brilló como si respondiera a la estruendosa voz de Garrus. La luz envolvió la armadura de Fran, eliminando los golpes y la suciedad que se habían acumulado en la batalla de hoy. Cuando la luz se asentó, estaba como nueva. ¡Guau! En efecto, guau. Se ve tan bien como el día en que la recibimos. Te detendré ahí y te recordaré que el hechizo no es perfecto. Cuanto más se arregla la pieza de un equipo, más difícil resulta devolverla a su esplendor original. Una pequeña esfera de maná fue suficiente para hacer el trabajo de hoy, pero necesitarás una más grande si se vuelve a estropear. También te costará unos 30.000 G. Puede que sea más barato si conseguimos un nuevo conjunto de armadura en ese momento. Tendríamos que consultarlo cuando llegara el momento. Gracias. Ni lo menciones. No puedo permitir que te enfrentes a los hobgoblins con una armadura rota. Déjamelos a mí. Mataremos al rey y a la reina mientras estamos en ello. Sí. Son nuestros. Ja ja ja, golpéalos a muerte. Había caído la noche del día en que luchamos contra la horda de goblins. Yo estaba en la posada. Las lunas son tan bonitas aquí. El cielo nocturno estaba adornado por una enorme media luna plateada. 2 lunas más pequeñas parecían estar a su lado. Había 6 lunas más pequeñas orbitando el gran orbe lunar, y aunque no parecían tener fases lunares, su número cambiaba según el día. Mañana por la noche habría 3 lunas pequeñas rodeando a la grande, luego 4, luego 5, luego 6. Después volvería a 0. Así se contaba una semana entera en este mundo. Era un espectáculo tan fantástico que nunca me cansaba de él. Podía pasarme toda la noche mirándolas. Debería detenerme y mirar las nuevas habilidades que acabamos de conseguir. Fran estaba en el baño. Como estaba aburrido como una ostra, no se me ocurrió mejor uso de mi tiempo que examinar mis recién adquiridas habilidades. Hablando de baños, me había sorprendido bastante escuchar que a Fran le gustaban. Es decir, se suponía que era una gata. No pude evitar soltar, pero si eres un gato, cuando me lo dijo, pero parece que el hecho de que no le gusten los baños es una cualidad exclusiva de los gatos de mi tierra. Fran nunca había visto un gato a pesar de ser ella misma un gato negro. Me dijo que solo los nobles tenían esas extrañas criaturas. Puede que esos gatos vivan mejor que los de la tribu del gato negro, que fueron vendidos como esclavos. Nos mudamos de la posada en la que nos habíamos quedado ayer y ahora nos alojamos en una un poco mejor por recomendación del gremio. Era más cara, 600 G la noche, pero contaba con una gran casa de baños y abundantes raciones de comida.
Comencé a examinar las habilidades que obtuve en la pelea con los goblins: encantamiento rápido, acrobacia, artes de la patada, dominio de la patada, nigromancia, absorción de veneno, magia de veneno, dominio del hacha, e inquebrantable. No podía usar artes de la patada, dominio de la patada y dominio del hacha, así que tendrían que esperar hasta que Fran volviera. Inquebrantable parecía darte tranquilidad mental durante la batalla, así que tampoco podía probarlo en este caso. Supongo que podría empezar con acrobacia. Decía que añadía bonificaciones a mi equilibrio y capacidad de salto. Volé por la habitación para experimentar, pero no encontré ninguna diferencia sustancial. Una lástima. Aún así, estaba seguro de que Fran podría darle un buen uso. A continuación llegó la magia de veneno. Flecha venenosa y crear veneno eran sus hechizos de nivel 1. Los efectos del veneno eran todavía bastante débiles, y un enemigo fuerte sería capaz de librarse de él. Si lo lanzara sobre un civil, probablemente le daría poco más que un dolor de estómago. Absorbí las toxinas que había creado con crear veneno usando absorción de veneno, pero no sentí nada. Se suponía que restablecía la salud de su usuario, pero no me servía de nada, ya que no tenía nada parecido a la salud. Supuse que realmente podríamos usar absorción de veneno para atravesar zonas con gas tóxico. El siguiente fue el encantamiento rápido. La reducción de un segundo en el tiempo de invocación no parecía sustancial, pero un segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en una batalla. Unos cuantos niveles más y podría resultar útil. Y así llegamos a la última habilidad, nigromancia. Veamos qué podemos hacer con ella. Tenía 2 hechizos de nivel 1, invocar zombie y buscar no muerto. Saqué el cadáver de un goblin del bolsillo dimensional para experimentar, asegurándome de lanzar una barrera de magia de limpieza a su alrededor para no ensuciar el suelo. No quería molestar al personal de la posada con la limpieza del cadáver de un goblin. Invocar zombie. El cadáver del goblin gruñó y cobró vida. ¡Wow! La ofensa a Dios tenía un aspecto repugnante. De alguna manera se veía más grotesco que cuando era un cadáver ordinario. Menos mal que no tenía nariz, o ya estaría vomitando. ¡Quieto! Borg. Parece que sabe recibir órdenes. El zombi se puso de pie y se balanceó en su lugar. A continuación utilicé buscar no muerto. Era similar a las demás habilidades de sentido y detectó al zombi que estaba frente a mí. Ahora que había utilizado ambas habilidades, ¿qué iba a hacer con este tipo? ¡Oh, Dios! Ahora tenía un goblin zombie en mi lista de súbditos. ¿No podía desinvocarlo de alguna manera? Lo siento mucho. Urg. Pronuncié una disculpa antes de cortar al zombie. No produjo ningún cristal, aunque no sabía si los zombies de las mazmorras compartían este rasgo. Me deshice de los restos del zombie con un hechizo de magia de limpieza llamado Retorno de los No Muertos. Como era de esperar, el zombie también fue eliminado de mi lista de súbditos. Descansa en paz, amigo. Practica la nigromancia con responsabilidad. Deja de profanar los cadáveres de los goblins. No es que pensara que les importara, puesto que ya estaban muertos. Continué. Miré los objetos encantados que habíamos recuperado de la horda. Hay 7 de ellos. Me pregunto para qué sirven. 2 armas, un cuchillo de acero y un martillo de acero. Ambas venían equipadas con aumentos de habilidad de dominio del cuchillo y dominio del martillo. El cuchillo me vendría bien para desmontar, pero dejé el martillo en el bolsillo dimensional ya que no sabía qué hacer con él. A continuación, teníamos un accesorio. Aumentaba tu fuerza a costa de reducir tu magia. Fuerza más 5 y magia menos 8, debe ser útil para los clase tanque. A Fran no le serviría de nada, ya que necesitaba magia. Podría haber sido viable si el balance de estadísticas fuera parejo. Luego llegué a las 3 piezas de armadura: armadura de hierro con prevención de óxido, armadura de cuero con ajuste de tamaño, y yelmo encantado con resistencia física. Todas ellas tenían valores de defensa bajos, por lo que no parecían útiles. Incluso la armadura de Garrus la superaba con creces. Finalmente, llegué a la bolsa de objetos. Sin embargo, solo el usuario registrado tenía acceso a ella. Supongo que es una de esas cosas en las que hay que registrarse. Algo así como la forma en que Fran me había equipado. La bolsa seguía funcionando como una bolsa normal para todos los demás. Dentro había palos y piedras ideales para lanzar a los objetivos. Los goblins también la usaban para guardar distintos objetos. ¿Sobreescribir al usuario anterior? ¿Tengo que usar un hechizo de contrato? Vamos a intentarlo. Contrato. Bueno, eso no funcionó. El hechizo solo reforzaba el contrato que ya estaba en vigor. Reescribir un contrato era posible, pero solo a partir del nivel 7. Hombre, entonces,
¿Tengo que subir de nivel mis habilidades para abrir esta misteriosa bolsa de objetos? Decepcionado, guardé la bolsa de objetos para más tarde. ¿Cuánto dinero tenemos? Hemos conseguido un total de 109 pares de cuernos de goblin en la batalla de hoy. 20 de ellos eran de alto rango, lo que suponía 100 G por par. También obtuvimos 100 G por completar la misión de recolección de hierbas. Le di a Fran 10.000 G, así que ahora me quedaban 37.000 G. ¿Deberíamos comprar pociones de maná para la incursión? ¿Sería una pérdida de dinero? ¿Tendríamos suficiente? Lo que me recuerda que hoy hemos recogido un montón de hierbas y plantas. Debería clasificarlas. Teníamos 10 hierbas venenosas, 10 hongos brillantes, 10 hierbas antiparálisis, 10 hierbas tóxicas y 10 hierbas curativas. Había misiones de recolección que requerían que recogiéramos 5 de cada una, lo que significaba que podíamos entregar 10 recompensas de misiones mañana. Sin embargo, como ya éramos de rango F, no podríamos subir de rango entregando misiones de rango G. La recolección de hierbas tóxicas figuraba entre las misiones de rango F, así que nos quedaban 18 misiones por hacer. Había restricciones de rango en la exploración de mazmorras, y yo quería subir nuestro rango de aventurero lo antes posible. También teníamos una treintena de materiales peligrosos no identificados. Conocía sus nombres y el hecho de que eran peligrosos por haber usado identificación en ellos, pero no aparecían en las misiones de entrega del gremio. No sabía si tenían alguna utilidad práctica. Tendré que preguntarle a Randall sobre ellos. También necesitaba información sobre los hobgoblins. Mañana iba a ser un día muy ocupado. Fin del capítulo 3. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.